grabando, Marcos? Empezamos oficialmente ya el año 2022. Nos demoramos creo que medio año en retomar las grabaciones. Pero vale la pena. Los grandes proyectos toman Toman su tiempo. tiempo. Es así. Así que les damos oficialmente la bienvenida al primer podcast del año, Oligarcas de la Nada 2022. Esta vez con una invitada muy especial que en serio le agradecemos por haber venido acá con nosotros, Vilma Ibarra. ¿Qué tal, Vilma? Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Me quedé con una duda. Sí. ¿Todos los invitados y las invitadas son exalumnos? No. Ahí va, No. ahí Generalmente. va, esa era mi duda. Generalmente. Ok. Pero Ahí sí va. está el dicho de que si Dios existe, es exalumno del colegio. Puede Además de ser. ser argentino y peronista. Somos un programa un poco endogámico, puede ser. Endogámico, así como todo lo del Nacional Buenos Aires. ¿Me Pero decís? no quiero decir el colegio, decir el Nacional Ok. Buenos Aires. Decías cuando entrabas que cada vez que estás en el colegio y volvés, como que te emocionás. ¿Cómo es esto? ¿Qué te genera volver acá? Para mí el colegio, el Nacional Buenos Aires fue... Yo siempre digo, no hubiese sido quien soy sin haber pasado por acá, por lo que me marcó, por el tiempo que me marcó, porque al día de hoy tengo acá el grupo de WhatsApp de mi división. ¿Sí? Entonces, ¿Sigue claro, activo tantos años después? seguimos activos y nos vemos ¿Qué vemos división? mucho. Yo era la de la gloriosa octava. Quiero aclararte que éramos de la gloriosa octava, campeonas de hockey, de fútbol. No, pero yo entré en el 73, o sea, estuve 73, 74 y 75 en la octava. Sí. Cuando vino el golpe, la dictadura, entre otras de las tantas cosas que hizo, mezcló a todos los alumnos y las alumnas para desarmar los grupos más militantes y demás. O sea, a mí me pasaron a la 10ª, creo. Como yo. Claro. Y yo todavía me sentí de la octava, y todos mis compañeros y compañeras. Y al día de hoy tenemos el grupo de WhatsApp de la octava. Y éramos, que yo no sé, 31, ponele, creo que en el grupo estamos 23, 24. Y nos vemos, bueno, ahora por la pandemia se espació, pero ya el año pasado sí nos vimos. Ahora en mayo ya estábamos hablando ayer con otro amigo que teníamos que vernos. Nos encontramos, sí, una vez cada 4 meses, ponele, nos encontramos. Sí, la vez que más gente tuvimos fue 23 que nos encontramos. Y en general no bajamos de 15 que nos encontramos de la Casi toda la división. división. Increíble. Sí, una Montonazo. división que se ama mucho. Nos acompañamos mucho, nos ayudamos mucho cuando alguien tiene problemas laborales, personales. Es una de esas divisiones que se basó en la solidaridad y el amor, y para mí fue de lo más importante que me pasó en la vida, que me pasa en la vida. Y acá en el colegio tuve experiencias muy, muy, muy fuertes. Me siento que me formó mucho con los dolores y con las cosas maravillosas que viví, ¿no? Me abrió la cabeza, me enseñó otro mundo, un mundo que yo no conocía. Yo venía de una familia más tradicional, entonces para mí fue muy fuerte, y amo mucho las paredes, las escaleras, todo de este colegio. Mencionabas el 73. Yo entré en el 73, sí. Un año poco movido el 73. Un año muy tranquilo, del cual no me acuerdo ni qué pasó en ese. ¿Qué presidente era? No me acuerdo. Pero Nosotros empezamos con Cámpora no. Cámpora asumió después. Empezamos con Lanusse. Sí. Y fueron unos días y fue muy impactante el cambio, porque nosotros entramos muy chiquitos, y creo que había un señor tremendo de como Macius, creo que se llamaba, que nos miraba así, se nos ponía, usted se mueve para allá. Y a la semana y media, a las 3 semanas, nos asumió Cámpora, cambió el rector, y todo era como muy distinto. Y sí, los años 73, 74 y 75 fueron muy, muy movidos. Yo fui delegada de la división y delegada del año turno. Nosotros tenemos cuerpo de delegados, o sea que está en la comisión directiva. Y a mí me expulsaron en el 74, fue una cosa... ustedes no sabían, yo fui expulsada del colegio. ¿Fuiste expulsada del Fui colegio? expulsada del colegio. ¿Y te reincorporaste? ¿Cómo fue? Me reincorporó a la justicia. Claro, a mí y a 23 más, éramos 24 expulsados del 74. Fue la misión Iván Isavicho Talagano cuando se
designa a Ivanisevich como ministro y a Talagano como rector de la universidad. Sí, por una asamblea, ¿no? Sí. Por una asamblea. Y nosotros hicimos asamblea e hicimos jornada de protesta en la universidad y en el colegio. El colegio fue un éxito rotundo. Yo era delegada de segundo año tarde. Eran las épocas que te subías a las mesas, era compañeros y compañeras. Y hicimos una jornada de protesta por todo el colegio. Contra Ivanisevich y Talagano que eran la derecha nacionalista dura y a los días nos llegaron telegramas de expulsión y a 24 y fue tremendo. Mi mamá no lo podía creer porque pensó que habían expulsado a mi hermano que era 2 años más grande que yo, tenía 14 y no, nos expulsaron y mi papá, otro abogado que se llamaba Charniaski, creo, y 2 o 3 abogados o abogadas más hicieron amparo. Todavía era de democracia, una democracia muy difícil, pero democracia al fin, y uno se daba cuenta claramente después de la diferencia, y nos reincorporó en la Cámara, quedó firme el fallo de la Cámara en marzo, creo, abril. Sí, que no teníamos además notas. Pasó y de principios de noviembre hasta marzo, abril, hasta abril. Entonces, okay. no, pasé todo un verano sin saber cómo iba a estudiar. Pero no rendían libres, estaba todo. Bueno, ahí fue el debate, se portaron muy bien algunos profesores, ustedes no se van a acordar, pero una profesora muy famosa de latín acá, a quien yo amaba mucho, que era Corchón, y ella y otros profesores y profesoras pelearon por una asamblea de profesores para decidir qué se hacía con los 24 reincorporados, digamos, en ese momento, porque había reincorporado a la justicia. Y mi papá siempre decía que había sido el juicio más importante que había ganado en su vida. Y decidieron repetirnos la nota del tercer bimestre, porque en ese momento eran bimestres. Entonces, en el cuarto bimestre nos repitieron la nota del tercer bimestre. Y claro, yo era buena alumna, era como muy tremenda, muy militante, pero era muy buena alumna, yo no me llevé materias, pero había mucha gente que sí, que se quedaba pero otros profesores pedían que nos quedáramos libres. O sea, no tienen nota, rindan todo libre. Entonces, lograron esa salida y bueno, yo seguí cursando en el colegio, sí, en el 75. Sí, además de ser delegada, ¿militabas en alguna agrupación en particular? Sí, en la FEDE. En la Federación Juvenil Comunista, claro, era pequeñita, acá tenía una fuerza, era la fuerza mayoritaria, hasta que después creció mucho la UES, pero teníamos estaba la Juventud Radical Revolucionaria, que en ese momento tenía también mucho peso, y la TERS, que era de lo que era el trotskismo. Pero en general teníamos una buena convivencia entre las distintas fuerzas políticas. Lo recuerdo así, como que teníamos una buena convivencia. Claro, tenían un enemigo en común muy marcado como para estar peleándose entre ustedes. Bueno, viste que a veces sucede que tenés un enemigo muy marcado, igual se pelea la gente. Ese es un problema. Pero no, me parece además que había buenos vínculos personales y había motivos claros por los cuales luchar, veías muy claros los peligros, los riesgos, sentíamos que había una cosa que se vinculaba a democracia o no democracia, digamos, entonces son disyuntivas muy ordenadoras a veces para la militancia política, ¿no? ¿Vos militaste desde tu primer año? Yo venía de una casa muy tradicional, pero mi papá fue asilado político. O sea, mi papá se tuvo que escapar de Paraguay por pelear contra el alzamiento contra la dictadura de Morínigo, previa a la dictadura de Stroessner. Después la dictadura de Stroessner lo metió preso cuando papá volvió. O sea, papá venía de una militancia política de izquierdas. Mi mamá no venía de una casa más tradicional, pero mi mamá era peronista, de un peronismo duro, de Betty Perón, porque su familia, muy humilde,
todo lo recibió del primer peronismo, el aguinaldo, Claro, las la primeras primera vacaciones de vivienda, la todo. vida. Entonces, para ella no le explicaron otra cosa. Yo me acuerdo que había un chico que me gustaba del colegio que había venido a mi casa con otros que yo y no sé qué dijo de Vita y y mi mamá le dijo, te vas de esta casa. Yo me quería morir. Hay que tener prioridades. Estaba ¿Lo que volviste a mi ver? mamá tenía claras las prioridades. No sé, no me acuerdo cómo terminó, pero me acuerdo de la escena en la cocina. Que mi mamá, mirá, cualquier cosa, pero Evita no la tocaba. No, qué sé yo, fueron momentos muy, de grandes movimientos. Te exigía la sociedad, las vivencias, posiciones todos los días. Era muy difícil pasar indiferente a lo que pasaba en una sociedad tan convulsionada, tan militante, tan en las calles, debatiendo cosas tan centrales como democracia o no democracia, ¿no? Sí. ¿Y en cuarto año cómo fue? Eso fue tremendo porque nosotros de alguna manera habíamos sido dueños del colegio, habíamos sentido que con el rectorado de Aragón, habíamos estado como muy involucrados, era nuestro colegio. Eso fue pasando hasta que llegó la dictadura, lo cual fue tremendo, porque pasamos desde la cosa simbólica más profunda, más pequeña, que es que te pusieras la vincha y que te estuvieran mirando las piernas para ver hasta dónde era el largo de la pollera, hasta lo que no sabía que pasaba, la gente que se exiliaba, los compañeros o compañeras que no venían más, el pánico a hablar. Entonces yo lo recuerdo primero como una época de mucho miedo y como una época que me resguardé en el estudio. Yo me tengo unas notas, yo miraba cuarto, quinto y sexto, que mis hijos me dicen, ma, pero eras una traga. Yo creo que también fue una forma de resguardarse, era un miedo muy profundo. Yo tengo una prima desaparecida más, entonces mi amiga más importante de la secundaria se había ido del colegio. Además, le habían secuestrado a un cuñado, era una situación compleja. La hermana de ella también era muy militante y se habían ido a otro colegio. Y yo le planteé a mi papá que yo me quería ir. Y claro, mi papá después me decía, bueno, tampoco sabíamos bien qué era lo que venía, pero mi papá me dijo, ahí están todos tus enemigos tachando con una cruz quiénes se van y quiénes se quedan, quédate y peleala. Qué sé yo, uno tampoco tenía noción de cómo venía, pero mi papá que fue como que me sintió que me daba de alguna manera por vencida si me iba, nada, era la vida o la muerte. Después uno pensaba, bueno, menos mal que no sucedió nada, pero no sucedió nada conmigo, ¿no? Obviamente, a eso me refiero, que no Sí. Pero sí a otros compañeros y compañeras. Y al hacer la presentación, justamente dijimos está Vilma Ibarra, y nosotros hay veces que hablamos con quizás con compañeros de nuestra edad, incluso muchos de nosotros, y mencionamos el cargo secretaria legal y técnica de la Nación y Nadie sabe qué hace. ¿Qué diablo es eso? Pero al mismo Yo tiempo sé que firmás papeles. No firmo y no papeles. Ni firmo ni papeles. El 99% somos mortales y no tenemos bien una idea clara. No. Pero siguiendo la propuesta de tono, bolígrafo azul o negro. No es con bolígrafo, es con token. Es firma digital. No. ¿Qué hace la Secretaría Legal y Técnica? La Secretaría Legal y Técnica tiene que cuidar que todas las decisiones de un gobierno cumplan con la legalidad. Esto es, que se ajusten a la Constitución, a las leyes, motivo por el cual el presidente puede dictar un decreto que vaya contra la Constitución, no, sería inconstitucional. Entonces cuando mandan los ministros de distintas áreas proyectos de decretos para tomar decisiones, por ejemplo, pensemos el ministro de Desarrollo Productivo, que quiere hacer un programa para asistir el desarrollo del litio, qué sé yo.
manda un proyecto, yo tengo que ver que ese proyecto de decreto que va a terminar firmando el presidente no tenga ninguna cláusula que lastime una ley, o lastime un tratado internacional, o lastime la Constitución. Centralmente eso es como la base de lo que uno tiene que hacer, es mirar la legalidad de los actos administrativos. Hay mucho más, en definitiva. Uno tiene que ver decir, mira, muy lindo, todo muy legal, pero esto políticamente no sé, es un desastre, por ejemplo. O tenés que decir, esto está divino, pero lo hablaste con el ministro de Ambiente, porque esto puede tener impacto ambiental, el ministro de Ambiente va a tener algo que decir, probablemente. Entonces, yo tengo que cuidar que haya expedientes robustos, o sea, todo lo que sale firmado es parte de un expediente. En ese expediente está la motivación, porque lo que dijeron los dictámenes de los servicios legales, los informes técnicos que sostienen, todo eso robustece una decisión. Y finalmente sale o un decreto presidencial o una decisión administrativa, que así se llama las que firma el jefe de gabinete de ministros, y después manejo el boletín oficial, que es el que comunica oficialmente las decisiones de gobierno, y tengo un área de sistemas donde están los dominios de Internet, está en la Secretaría Legal y Técnica, ¿viste? Ajá. Sí, somos ¿No los es un que... cargo menor? No es un cargo menor, tenemos 500 y pico de personas en general a cargo. ¿Cómo es eso de los dominios? No... Bueno, los dominios, vos tenés un dominio, .org, ¿dónde lo registras? En NIC. Depende de nosotros. Incluso NIC. los dominios del gobierno, ¿no? Argentina.gov.ar. Claro, todo lo que es dominios de Internet, ahora pasamos al .ar directamente. Bueno, todo eso lo hace NIC, que depende de la Secretaría Legal y Técnica. Sí, porque tiene mucho... Eso estuvo en Secretaría Legal y Técnica también porque tiene, bueno, una cosa importante vinculada a la legalidad, los acuerdos con los distintos países, a evitar distintos tipos de estafas o de delitos y demás, así que ha quedado en el área de la Secretaría Legal y Técnica. Claro, o sea, sos la voz y se quiere la mano que habla por el presidente en muchas situaciones. Yo soy, a mí me gusta decir que soy la abogada del presidente, qué sé yo, no sé si soy la abogada del presidente, no lo puedo defender por supuesto en ningún juicio personal, pero de alguna manera soy la voz jurídica en términos políticos y legales. Por supuesto, yo sé de todo, no sé de todo. Lo que tengo que tener claro es que tengo que ir a consultar un montón de cosas a quienes saben mucho para lograr que al final del día el presidente de la Nación no meta la pata con un decreto o un proyecto de ley. Eso es casi como saberlo todo. Algo que no sepas, pero saber a quién consultarle es casi como saberlo todo. Has dicho una gran verdad. Lo más importante es conocer los límites propios. No ir a hacer cualquier cosa. Yo hay un montón, usted piensa que yo sé de derecho minero, nada. Pero sé a quiénes consultar. Las dudas las consultamos con la gente de minería. Tengo que tener, sí, una enorme capacidad de trabajo en equipo. Nadie te va a consultar o criticar el artículo 99. Convengamos. El 99 no, pero a veces sucede. No creas que tenemos discusiones importantes, porque siempre desde la gestión, el que está queriendo tomar una decisión, a veces quiere forzar un poquito para poder ir más allá. Y yo tengo que cuidar la legalidad y cuidarlo al presidente. Sí. Como digo yo tengo que mantenerlo alejado del presidente de Comodoro Pi. Hace poco, Vilma, en una entrevista con Fontevecchia, sí, decías que, bueno, primero estuviste en los 3 poderes, sí, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sí, y después en el sector privado. Entonces me surge una duda que es preguntarte si vos crees que enriquece a un político el hecho de haber estado, por ejemplo, en el sector privado, que es un debate que quizás se está dando mucho en los medios. Sí, yo creo que enriquece no solo a un político, enriquece a las personas la diversidad de experiencias, en general. Después puede ser en el sector privado, puede ser en el Poder Judicial, puede ser en un emprendimiento personal. Digo, todas esas cosas te demuestran que la vida no solo es diversa, sino además va presentando ventajas, desventajas y obstáculos,
Y es muy importante saber que las cosas no son solo como uno vivió ese pedacito. Yo creo mucho en la diversidad, me parece que es algo de lo más maravilloso que tiene la vida, que es que las personas seamos diversas, distintas en nuestro aspecto físico, en nuestra forma de pensar, en lo que nos gusta, en lo que elegimos, en el tipo de vida que queremos hacer. A mí me parece maravilloso, viste que a otra gente le asusta eso, quiere que todos sean como iguales. A mí me parece una cosa maravillosa y creo que además enseña a valorar experiencias de las cuales vos no sabes nada. Porque uno al final del día sabe muy poquito de la vida. Uno vivió un pedacito muy chiquito en un país, en un lugar, en determinado sector social. Es muy poquito. Entonces, si uno no tiene la humildad de saber que la vida es extensa, enorme, la gente tiene otras cosas, entonces todo lo que es diversidad te hace crecer y te enriquece. Y para mí, yo pasé por el Poder Judicial, para mí fue una experiencia maravillosa, pero maravillosa. Estuve 9 años y trabajé 2 años en civil, 1 año en laboral y después en penal. Y para mí fue de las grandes experiencias en mi vida. Después fui senadora y diputada y 1 año y pico legisladora de la ciudad. Tuve estudio jurídico propio, que también es entender las dificultades para un abogado. Y después, cuando terminé el mandato, sí estuve en el ámbito privado, que me permitió entender también cómo funciona un área donde está basada en la idea de la rentabilidad. Entonces, si uno vive en un mundo capitalista, también tiene que entender que las empresas tienen que funcionar, tienen que tener su rentabilidad, tienen que tributar como corresponde que tributen, tienen que cumplir las normas entonces, también ver las dificultades que pueden vivir las empresas a la inversa, sentir qué tipo de prebendas puede recibir una empresa, también te enseña a saber qué tipo de sociedad estamos construyendo. Para mí fue una experiencia muy importante, yo además muy agradecida porque yo no tenía trabajo, entonces yo salí del Poder Legislativo, ser diputada, y no tenía trabajo. Estuve 6-7 meses buscando trabajo y finalmente conseguí trabajo en Corporación América y para mí fue una experiencia muy importante. Aprendí muchísimo de un área donde sabía poco de sociedades, sabía poco del funcionamiento empresarial, sabía poco de negociaciones, no solamente en la política. Aprendí a negociar con empresas, con otras empresas, para mí fue muy enriquecedor, sí. Sí, y enfocándonos un poco en tu tiempo en el Congreso, Sí. fuiste la primera en presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, si no me equivoco. En el Senado. En el Senado fue el primero. En diputados hubo varios. Yo fui una de las que lo presenté después cuando fui diputada, pero había varios que me precedían. En el Senado fue el primero que fue legalización total, porque había algunos que despenalizaban algún caso. Yo fui en el 2006, creo que presenté el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sí. Y en el 2007 presenté matrimonio igualitario en el Senado, que después lo volví a presentar en diputados cuando fui diputada. Y sí, coautora de la ley de identidad de género, que es una ley maravillosa que se está cumpliendo aniversario. Sí, y esa transversalidad que se dio con ese proyecto en 2018 y antes, donde un montón de personas que tal vez no coincidían políticamente en otros aspectos se unieron, ¿vos pensás que eso va a volver a pasar con otros temas? Es que tiene que volver a pasar, porque las personas podemos tener una ideología y es muy importante, pero además estamos atravesadas por otras realidades. Primero, las mujeres somos mujeres, entonces como mujeres nos pasan cosas que a los varones no les pasa. Y además nos pasan cosas en desventaja en una sociedad muy patriarcal, y tenemos violencias que no viven los varones. Entonces las mujeres como mujeres, así como los trabajadores y trabajadoras como tales tienen demandas, nosotros, siendo un género muy lastimado, muy golpeado, muy discriminado y muy violentado,
necesitamos juntarnos para lograr conquistar nuestros derechos. Y cuando podemos hacerlo, logramos las mejores conquistas. Después, por supuesto, cada una tiene su ideología en otras cosas, pero cuando nos podemos encontrar allí, podemos conseguir resultados muy, muy fuertes. En la ley de matrimonio igualitario había un proyecto presentado por una diputada socialista y otro presentado por mí, en diputados. Y estábamos en partidos distintos, qué sé yo era más oficialista, ella era más opositora, entonces vino y me dijo, yo voy a terminar el mandato, ¿por qué no tratamos? La verdad es que las organizaciones sociales de lesbianas, gays, bisexuales y trans tenían dudas porque pensaban que no iba a salir y apostaban a un pedido de inconstitucionalidad que habían presentado que estaba en la Corte, porque pensaban que Zaffaroni iba a ayudar precisamente a declarar inconstitucional este requisito de varón-mujer para casarse. O sea que cuando las organizaciones dijeron, dale, discutámoslo y veamos a ver si podemos, aunque sea poner en agenda el tema, bueno, si no va a salir, y claro, empezamos, y nosotras lo primero que hicimos fue un pacto entre nosotras, es decir, nadie se va a querer quedar como dueña del proyecto. Seamos generosas, porque éramos la mayoría mujeres, acompañémonos y empezamos y realmente lo hicimos. Yo al día de hoy no tengo más que agradecimiento con Silvia Burger, que fue la diputada socialista, que nunca estuvo en mi partido y que sin embargo dio un empuje maravilloso y fue la que vino a decirme, tratémoslo. Y hablamos con todos los sectores. Yo fui, milité mucho tiempo en la izquierda y después tengo la impresión de que creo más en estas construcciones amplias políticas. Y digo, ¿por qué? Porque creo que para cambiar algunas cosas en sociedades tan desiguales, tan de poderes tan concentrados, donde el poder fáctico pesa mucho, uno tiene que tener mucha fuerza. No, entonces a veces uno se queda con pureza de ideas, que es muy hermoso tener pureza de ideas, yo banco. Pero si no tenés esa capacidad de salir a sumar a otros y otras, a negociar, a decirte banco con esta, bancame, bueno, ok, saco esto, no voy a ganar tanto, pero no sé qué, al final del día me voy a dormir chocha con mis ideas hermosas, sin resultados. Y yo hubo un momento de la vida donde sentí que quería dejar una vida mejor para las nuevas generaciones. Yo tengo 3 hijos y sentís lo difícil que es para un pibe, una piba joven, pensar en ideas de la casa propia, hasta en conseguir un laburo que mínimamente te guste y con el que puedas vivir. Son sociedades muy difíciles. Y yo ya sentía que quería poder transformar. Entonces yo de verdad digo, es cierto, hay fuerzas políticas que se quedan muy firmes con ideas políticas y nosotros somos la pureza tal, y yo banco, acompaño, está muy bien. Yo tengo la impresión de que desde una fuerza política más amplia, con tanta diversidad, convivimos sectores distintos. Yo salí a hablar con gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, senadores, senadoras que nunca les resulta importante la interrupción voluntaria del embarazo, que no. Y poder ir allí a decir, mirá, se nos mueren mujeres, se afectan la salud. Yo sé que es muy difícil que lo entiendan. Los abortos suceden, lo que queremos es tratarlas con respeto y con cuidado a las pibas, las mujeres que ya tomaron la decisión de abortar, la tomaron igual. Van a ir al hospital o van a ir a un lugar clandestino donde puede ser una tragedia. Y poder pedirles el voto y te dicen, bueno, y que a lo mejor no era su tema, pero lograr traerlos porque tenés una fuerza política que te permite arrastrar, a mí siento que me paga la sensación de que uno siente que puede transformar. Eso. Sí, y en este sentido, algo que te quería consultar es por esto que vos decías. Muchas veces se dan que por una misma cuestión hay varios proyectos en el que uno, por ejemplo, tiene, bueno, justo tomando el ejemplo del aborto, la objeción de conciencia sí o no, la cantidad de semanas.
¿en qué te parece que está el límite entre hasta dónde hay que defender lo estrictamente ideológico o las creencias más propias y hasta qué punto hay que ir a negociar con otras Eso fuerzas? es la política. Exactamente eso que vos preguntás es lo que define la política. Es eso, es el punto de negociación, es hasta dónde puedo ceder o hasta dónde no. Y eso lo tiene que dar la política porque es lo que te permite percibir primero las realidades. Porque yo puedo tener sentir que tengo la razón, pero ni hablen. Yo que además soy de esas que discuto con vehemencia, claro que pienso que tengo la razón. Ahora, si yo mi razón no la voy a poder hacer ni siquiera valer, porque me la van a parar los jueces, porque no va a tener fuerza política. Cuando sacás una ley, es la fuerza política lo que hace que eso valga. Dicho de otra manera, sin fuerza política es muy difícil controlar los precios, es muy difícil llegar a sancionar leyes, aun cuando sean, y estén todos de acuerdo, no te quieren dar una victoria política, fíjate. Entonces, es la fuerza política. Vos tenés que tener esa fuerza política que te permita decir, yo que no quiero que se mueran más mujeres, ni quiero que queden afectadas en su salud, ni quiero que sientan esa humillación de sentir que están fuera de la ley por haber tenido un embarazo no deseado. Y esa decisión de poder elegir tu proyecto de vida. Esas somos las mujeres frente a esas situaciones. Entonces, decir, ¿qué quiero yo? Quiero que las mujeres puedan, las nuevas generaciones, yo ya no voy a abortar, ¿se imaginan? Las nuevas generaciones puedan tener esa capacidad de decisión. Bueno, ese es mi límite. Entonces, yo sé que objeción de conciencia. Ahora, yo necesito pelearme con toda la iglesia para hacer más difícil la implementación. No sé que se van a enojar, que hay sectores que... Pero tengo que poder también decir, bueno, si hay una objeción de conciencia, que la persona no se sienta violentada, ahora, ¿cómo garantizo la prestación igual? Entonces encuentro una salida para poder contener un sector que no está de acuerdo, pero que por lo menos no lo pongo en la situación virulenta, porque tampoco puedo, al final del día, compeler a una persona a hacer una cosa que no quiere hacer. ¿Cómo lo obligo? Entonces, mejor pensar el mejor modo de hacerlo. Yo tengo la impresión de que hay que tratar de encontrar las salidas razonables. Entonces era, objeción de conciencia institucional sí o no. No, objeción de conciencia institucional no existe. Ahora, sí puede pasar que en el Mater Dei, por ejemplo, o en el Hospital Austral, todos y todas los médicos y médicas digan que no. Esto me puede pasar, que todos tengan objeción de conciencia. Entonces lo que tengo que pensar es que los voy a compeler. También quiero yo que alguna chica angustiada y que yo vaya... Entonces encontremos la salida para garantizar la prestación en forma inmediata, en tiempo útil, y dar todos los mecanismos legales para lograr eso. Entonces yo creo que la política lo que te hace es las herramientas para ir buscando las salidas jurídicas frente a situaciones de la realidad. Las semanas las definimos también pensando, creo que la ley de España fue una gran ley que nos impulsó mucho y todo parece llevar a esas zonas, pero también son materias de debate, ¿no? Como tantas cosas. Claro, es todo político. Claro. Nos gustaría ahora pasar un poco más a la actualidad y al gobierno hoy en día. Vamos. Y me gustaría arrancar con una pregunta que es si te consideras positiva o sos una persona más negativa. Digo, en tus previsiones para el futuro en general. No, yo soy positiva. ¿Te consideras positiva? Sí, yo soy optimista por naturaleza, claro. No podría vivir sin un optimismo. ¿Y qué análisis general haces en ese sentido de los 2 años y medio casi ya, ¿no? De mandato del Frente Pero a de ver, Todos. yo primero, volvamos al anterior y engancho con lo que me decís ahora. ¿Por qué soy positiva? Soy positiva porque creo que las cosas, uno opera mucho sobre las cosas. Tenés una enorme capacidad de decisión y de hacer. Entonces, ¿cómo voy a decir? Si yo puedo torcer los rumbos de las cosas. Digo, pudimos sacar la ley de matrimonio igualitario cuando nadie, salvo las organizaciones sociales, hablaba de semejante cosa. Y lo logramos. Y al año siguiente sacamos la ley de identidad de género. Estamos a la cabeza y pudimos anular
en esa cosa maravillosa cuando Néstor dijo que mandaba los proyectos para anular las leyes de obediencia civil y punto final. Hemos hecho cosas maravillosas. ¿Cómo uno va a decir todo? Para momentos de avance, momentos de retroceso, sí, pero yo soy una persona optimista. En el mundo somos un ejemplo del juzgamiento a los terroristas de Estado, y yo creo que eso son logros de toda una sociedad. Creo que me da optimismo. Después, a ver, yo te voy a decir lo que yo veo. Nosotros recibimos como gobierno, pero todos como sociedad, un país destruido. O sea, destruido significa con todos los índices económicos y sociales para atrás. Muy grave la situación de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, de la caída del consumo, de las exportaciones, de la falta de dólares y un sobreendeudamiento descomunal. Digo, todo eso estaba muy mal. Yo creo que a eso se suma condiciones externas muy difíciles, que fueron la pandemia a 3 meses de haber llegado, con el impacto brutal que tuvo no solo en la economía. Digo, la economía fue central en Argentina y en el mundo, pero también el impacto en materia de salud mental, del ánimo, de la sensación de miedo, de lo que quedó en las sociedades, que sigue apareciendo día a día, ¿no? Los temas que nos dejó convivir con el miedo durante la pandemia, ¿no? Tenemos ahora el tema, el impacto, el shock internacional de precios por la guerra en Ucrania, que está pasando todo el mundo. O sea, contextos muy complejos. Errores propios no forzados, por cierto que los hay, y una coalición política difícil, con una oposición muy dura, que sintió que se había quedado con el 40% y había decidido de movida muy dura, que no eran lo que llamamos en alguna época una oposición constructiva, fue una oposición durísima, que cuestionó todo, que no quiso ni siquiera sumarse a votar, tratar leyes que eran importantes. Fue una oposición, sigue siendo una oposición realmente muy, muy dura, y además con un marco de los medios de comunicación difíciles. En todo ese contexto hubo que gobernar. A ver, el primer punto es cómo enfrentábamos la pandemia. La pandemia fue algo que debimos enfrentar con 2 cosas. Una, logrando que la gente tuviera atención médica. 2, logrando que cuando pasara la pandemia y pudiéramos tener vacunas, siguieran existiendo el tejido productivo. O sea, que no cerraran todas las empresas, no se quebraran todos. Que la gente pudiera sobrevivir y subsistir en un momento muy duro. Yo creo que eso lo hicimos con el ATP, el IFE, todas estas cosas, un montón de herramientas que se pusieron, una intervención estatal muy grande. El Estado ahí demostró la necesidad, porque yo sé que ahora hay mucha cosa, la discusión libertaria y la discusión de si tenemos que tener o no tener Banco Central y todas esas cosas. Digo, al final del día, el que estuvo para que la gente no se muriera y trajo las vacunas fue el Estado. Y el que compró los respiradores fue el Estado. Y el que ponía los hospitales de campaña para que la gente tuviera atención era el Estado. Y los que pagaban el sueldo, y las enfermeras, enfermeros, médicos, médicas que pusieron la vida, su vida, empleados del Estado. Digo, y fuimos a sostener a las empresas y fuimos a sostener a las pagando nómina salarial de empleados. Digamos, íbamos a pagar las nóminas. Los salarios de los trabajadores privados fue el Estado a pagar, una parte de la nómina. Pues necesitamos que las empresas sobrevivieran para poder seguir trabajando después, pues si no es una hecatombe. O sea, fue un Estado muy activo. Entonces yo el primer punto es defiendo el Estado, defiendo la presencia del Estado, el poder del Estado, la fuerza del Estado para poder sostener y acompañar a los sectores más vulnerables, aquellos que quedan más lastimados por las injusticias del mercado, y creo en el Estado un Estado desarrollador y que tienda a igualar una sociedad. ¿Por qué? Porque me gustan las sociedades más igualitarias, porque creo que es más hermoso vivir en sociedades solidarias y más igualitarias que en esas sociedades de brechas. Entonces, ¿qué me separa a mí de la derecha? Esa sensación que la derecha
naturaliza la desigualdad, la naturaliza, dice, bueno, cada uno tiene que salir a pelear el mercado con mi... Y eso a aquella persona vulnerable, aquella persona, porque es muy fácil discutirlo en Pueyrredón y Santa Fe. Argentina es muy extensa, Argentina es un país muy profundo con realidades muy distintas. Yo vengo de una familia con un papá paraguayo y una mamá que venía de un hogar humilde. Y mi mamá hubiese querido ser médica. Y mi mamá hizo 6º grado y tuvo que cuidar a sus hermanitas para que mi abuela pudiera lavar en casa para poder tener unos pesos. Entonces, no es verdad que tuvo las mismas oportunidades. No es verdad. Eso no es cierto. ¿Es justo o no es justo? Yo las tuve. A mí el esfuerzo de mi mamá y mi papá permitieron que yo tuviera posibilidad de llegar a la facultad, de estudiar mi secundario. Mi mamá no las tuvo. Mi abuela menos. Todas las cosas como son. Yo sí quiero un Estado que llegue allí y permita que esa gente se desarrolle, crezca, pueda tener un plan de vida. No creo que el mercado y bueno, las Bitcoin, el mercado, todo eso se resuelve y cada uno es lo que es. No, cada uno es lo que es de acuerdo a lo que tenés. Primero, chiquito, salgamos todos desde la misma línea de partida y ahí sí jugate. Y ahí sí juega el mérito. Pero antes de estar en la misma línea de partida, no. Eso es todo desigualdad. Entonces yo creo en sociedades que sean más igualitarias, pero creo que son más hermosos vivirlas. ¿Qué vinimos a hacer nosotros? Y retomo tu pregunta. Vinimos a eso. Vinimos a, primero, clausurar el periodo neoliberal y vinimos a construir una sociedad más igualitaria. Creo que tuvimos condiciones externas, condicionamientos muy complejos, como fue lo de la pandemia, realmente fue tremendo, y creo además que tenemos deudas, creo que también hemos tenido errores propios, que por cierto los hay. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Yo sé que todo y el coso, tenemos problemas internos serios, y el coso, y el ruido mediático, pero al final del día, los indicadores económicos dicen otra cosa. Dicen que estamos bien. No dicen que estamos bien, yo no. Dicen que es un país que está saliendo, es un país que ya recuperó todo lo perdido de la pandemia y que están mejorando sus índices. Tenemos mejores índices de empleo lejos que lo que dejó Macri. Estamos recuperando hasta la distribución. El índice de Gini el año pasado dio bien, que es el que marca cómo se distribuye, cuán igualitario o desigualitaria es la distribución de riqueza. Lo hemos mejorado. Hemos mejorado muchísimo en empleo, hemos mejorado en desarrollo productivo, en industria. Hay un movimiento económico en la Argentina hasta que creció al 10,13 el año pasado, está creciendo ahora a tasas muy importantes. ¿Alcanza o no alcanza? Claro, o sea, somos conscientes que no alcanza. Somos conscientes de la estructura desigual de la Argentina y somos conscientes además de los condicionamientos que tiene la Argentina por el endeudamiento externo y la necesidad de generar divisas frente a un endeudamiento irresponsable y que ha lastimado realmente el futuro de algunas generaciones. Pero yo creo que si podemos sostener un crecimiento con mejor distribución, que esa es la tarea del gobierno central de este año, que los ingresos le ganen a la inflación, una inflación que se presenta como muy difícil. Creo que se va a ir ordenando poco a poco la política y creo que el gran desafío al final del día es que en el 2023 no vuelva a la derecha, chicos, porque cuando estuvo a la derecha acá nos dejó endeudados, con pobreza, con miseria, y ahora te levantan la mano explicando lo que tenés que hacer. Y tuvieron miseria, pobreza, desempleo, y todo eso sin pandemia y sin guerra en Ucrania, ¿no? Las cosas como son. Vilma, retomando lo que decías del rol de la oposición y también de que eras la abogada del presidente, una cosa que siempre criticó el macrismo y los liberales es el uso del DNU, por ejemplo, durante la pandemia. ¿Qué les contestarías cuando te dicen, bueno, no, DNU no, esto no así? ¿Qué les contestarías? Lo primero que les contestaría, les daría recordar el DNU 17 o 17, era del 2018 de Macri, donde en un solo DNU
se cargó 60 leyes. Búsquenlo, les pido por favor. Es el DNU de desregulación. Porque el presidente Alberto Fernández firmó DNUs durante la pandemia. Claro, efectivamente. Salvo que tuviera pensar que te iba a sentar la Cámara de Diputados y el Senado. Creo que había una urgencia. Había urgencia, había situaciones de necesidades, había que comprar vacunas, había que hacer un montón de cosas, había que vacunar a la gente. Cuando hubiera vacuna, mientras no había vacunas, había que cuidarla para que no se muriera en la calle, como veíamos en la tele que pasaba en otros países. Pero Macri firmó un DNU, no es chiste, búsquenlo, si a alguna le gusta la abogacía un poquito, búsquenlo. Creo que era el 17 del 2018, creo que era el 17 o el 2017. Derogó y modificó en un solo DNU más de 60 leyes. Leyes votadas por el Congreso. Derogas el artículo tal de la ley tal, todo, una cosa increíble. Increíble. Se ve que se interpretó como legislativo y judicial al mismo tiempo. Claro, decidió que, bueno, no me gusta lo que votó el Congreso, porque nosotros hemos tenido una situación de excepción, claro. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer que no fuera DNU? Que íbamos a mandar un proyecto al Congreso para que la gente... De hecho, los DNU al principio duraban 15 días y los íbamos renovando porque es impresionante. Uno tiene que volver también a esos tiempos, porque era el terror de que la gente se muriera en la puerta de los hospitales. Claro, ahora estamos todos acá sin barbijo, ¿no? Como uno siente que un poco estamos todos vacunados, ¿no? Entonces, en ese momento no pasaba nada de eso. Y uno tenía el terror porque además era una enfermedad que se sabía poco. Miren, ¿saben qué me acuerdo yo cuando dicen esas cosas? Es muy buena la pregunta que hiciste. Había pasado un mes y medio de los primeros DNUs, estábamos todos aislados, qué sé yo, y realmente lo primero que recibimos nosotros también de Naciones Unidas, UNICEF, de algunos pediatras y cosas acá diciendo el tema para niños y niñas y adolescentes del encierro. Entonces en un DNU dijimos, se van a acordar, yo creo que se van a acordar, que puedan caminar 500 metros a 5 cuadras, salir a pasear, no tomar no tomar transporte público, y era poder salir 500 metros, le poníamos creo que 2 horas en el día. No, pero fue un escándalo. Larreta, con Axel Kicillof, Schiaretti y Perotti, los 4 gobernadores, nos firmaron una nota, una declaración diciendo que no lo iban a cumplir. Que entonces nosotros pusimos, bueno, cada gobernador definirá, tuvimos que ahí tomar una modificación un poco porque Horacio Rodríguez Larreta dijo, esto va a ser un escándalo, no se me van a contagiar todos. Yo digo porque después pasó el tiempo, pero también eso se puede googlear. Pasó el tiempo y le dicen, claro, nos encerraron. Cuando quisimos abrir para los chicos fue un escándalo, pero nos dijeron que éramos poco más que íbamos a hacer enfermar a todos los chicos, y era que pudieran caminar al aire libre para su salud mental. Entonces digo, yo lo cuento como... No porque esté enojada, la verdad creo que Axel también lo hizo con buena voluntad pensando en cuidar a los niños y niñas. El miedo que teníamos como sociedad frente a un virus desconocido, del cual se sabía poco. Y yo creo, si vos me decís que Axel, seguramente tal vez Rodríguez Larreta, Schiaretti, pero tenían ese pánico de que se les enfermaran los niños y niñas, y entonces dijeron, no lo vamos a hacer. Yo después hablé con Rodríguez Larreta varias veces y acordó en que empezaron a salir los fines de semana, 1 hora a la mañana por número de documentos. Y la verdad que después me vino a decir, me dijo, tenías razón, funciona muy bien eso. Pero cuando nosotros salimos nos golpearon de todos lados. Esas cosas, lo que te marcan, enojo, no, lo que te marca es el miedo que había en ese momento. Hoy hablamos, decimos, bueno, claro, estuvimos encerrados. No era eso. Era que veíamos por la televisión la gente muriéndose en España, en Nueva York. No, veíamos de verdad que era
una situación tremenda, y para una sociedad lo traumático que es que llegues a un hospital público y te digan no te puedo atender, no tengo dónde ponerte. Entonces, digo, todo ese miedo nos generó una situación muy, muy compleja de gobernar, ¿no? Sí. Y creo que se llevó adelante, creo que se enfrentó bien, creo que el aparato productivo, por eso al año siguiente pudo crecer al 10,3%. Creo que toda la gente recibió su atención de salud, nadie quedó tirado en la calle sin atención médica. Y después, como todas las cosas, tuvimos los más y tuvimos los menos en situaciones tan traumáticas, ¿no? Pero creo que reaccionamos con las herramientas jurídicas que teníamos para enfrentar un momento dramático. Sí. Vilma, mencionabas hace poco también el discurso quizás de mercado, que puede ser que esté mucho en la juventud hoy en día. Claro. ¿Por qué crees que es esto? Bueno, a ver, capaz que es un poquito aburrido, pero yo de verdad creo que en estos, que voy a contextualizar un poquito en el mundo, porque esto está pasando en el mundo, no solamente en la Argentina. Porque si esto pasa solo en la Argentina, decimos, ¿qué nos pasa? Como esto está pasando en el mundo, de derechas muy radicalizadas, con discursos muy disruptivos, que además tienden a extender los límites de las discusiones y a poner en crisis consensos democráticos. Yo creo que se pone en crisis también la discusión de los valores de algunos consensos democráticos. Esto es tremendo, porque nosotros pensábamos que teníamos incorporados consensos democráticos, no a la discriminación, derechos humanos, rechazo completo a la dictadura, terrorismo de Estado es terrorismo de Estado. Después, las formas de violencias políticas son formas de violencias políticas, terrorismo de Estado, tomar el Estado para hacer terrorismo, matar y qué sé yo, crímenes de lesa humanidad. Teníamos consensos que ahora empiezan a ponerse en discusión en el mundo y en Argentina. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que se ponen en crisis porque tenemos un mundo muy desigual, tenemos un mundo muy concentrado económicamente, donde la democracia ha venido con un envión muy grande como la forma, el sistema político para los pueblos, y lo que hay es como un gusto a poco en materia de poder cambiar la vida de la gente en mejores condiciones, ¿no? El mundo es muy desigual. Entonces yo creo que en vez de nosotros de poder instalar el debate de cómo mejoramos la calidad de nuestras democracias y cómo cómo desafiamos estos poderes tan concentrados que logran convertir sociedades cada vez más desiguales y cada vez gente más excluida, gente excluida del agua, gente excluida de los servicios básicos en el mundo. Entonces, creo que hay un sector que se ha plantado como para decir, bueno, acá el problema es el Estado que se corra, que se agarra de algunas cosas donde seguramente hay cosas que no funcionan bien, y te habla de la panacea de las grandes empresas internacionales, que son las que al final del día tienen ganancias inconmensurables que no las reparten, las cosas como son, chicos. Entonces yo lo que digo es, otra vez, vuelvo a qué tipo de sociedad quiero vivir. Yo quiero una sociedad más igualitaria, donde nos tratemos bien, seamos solidarios y la gente pueda hacer su vida. No quiero gente que tenga más plata que el PBI de países enteros, y que puedan comprarse islas, hacer lo que quieran con el medio ambiente. No, yo no quiero, yo quiero cuidar el medio ambiente. Y sí. Entonces yo entiendo que algunos digan que el medio ambiente es todo, el cambio climático es un chiste. Claro, les debe parecer un chiste porque tienen con qué paliarlo ellos. Pero las grandes, no solo el futuro, sino además las grandes mayorías padecen porque siempre los lugares inundables, los lugares con las mayores crisis climáticas, los padecen los pobres, la gente más humilde, ¿no? Y para el 2023, ¿cómo ves al gobierno? Al gobierno, quizás al peronismo. Yo veo, espero, trabajo
para un peronismo unido y para una ampliación del peronismo a distintos sectores que se junte unido para enfrentar a la derecha. Yo creo que el mayor problema para Argentina es que vuelva a la derecha, que otra vez volvamos a los endeudamientos de miles de millones de fuga, las políticas de antiindustriales, entonces aumento de pobreza, aumento de miseria, otra vez, todas estas cosas que ya sabemos que dejó el macrismo. Entonces sí, yo creo en la unidad. Creo que cualquier cosa que atente contra la unidad te pone en crisis la posibilidad de esa batalla, ¿no? Y para mí es la madre de las batallas, que no vuelva a la derecha en la Argentina. Incluso con las tensiones que se están dando ahora dentro del frente, que parece ser lo único de lo que se habla estos días, de si el bloque, de si todo el frente no sigue siendo un frente, o si ya se rompió y hay un anarquismo por un lado y un kirchnerismo para el otro. Bueno, a ver, sí, obviamente primero tenemos disputas internas, tenemos discusiones, tenemos debate, tenemos miradas distintas dentro de la coalición. Sí, no lo digo, ustedes no me van a creer, decir, chica, no me mientas. Es todo, no es todo. Todos y todas somos conscientes de que enfrente está la derecha más dura, y el crecimiento de derechas profundamente conservadores y de valores poco democráticos, que además a las mujeres nos preocupa el doble, porque son en general miradas muy misóginas. Yo creo que nos va a permitir transitarlo juntos. Creo que hay diferencias en el frente de todos. ¿Se van a saldar? Supongo que algunas sí, otras no. Tal vez conviviremos con algunas dificultades. No creo que haya ruptura hoy, y espero que no la haya. Y creo que se saldarán los debates en internas, en la forma que se define democráticamente, pero creo que tenemos que estar juntos. Si no estamos juntos, el que lastime esto es la apertura al camino a la derecha. Entonces sí, uno mira todas las elecciones y verifica, se divide el peronismo, se dividen los sectores populares, gana la derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gobernar. Y lo que hay que hacer es gobernar, chicos. No sé, mientras algunos gritan, otros tiran piedras, otros discuten, nosotros tenemos que gobernar, porque lo que quiere la gente es que discutamos qué vamos a hacer con el desarrollo de la industria, con la minería, cómo logramos que se redistribuya a los sectores. Ahora salimos con el bono, van a ser 13 millones de personas que reciben 18.000 pesos adicionales en 2 meses, que es un número importante para un sector muy... Otra vez, pensemos en que Argentina es muy extensa y que los salarios promedio no son los de la capital federal ni de familias profesionales. Los salarios promedio en la Argentina son bajos. Entonces, son más altos que en otros lugares de Latinoamérica, pero y con derechos laborales, lo que es de empleo formal, pero hay mucha economía popular y empleo informal que fue más golpeado en la pandemia, porque son lugares muy vinculados a los servicios, que es lo que quedó totalmente parado. Uno piensa, mira, nosotros hablábamos, me acuerdo con Cecilia Todesca, en la época de la pandemia, después una pavada, pero entonces decíamos, claro, bueno, el turismo, no sé qué, si las empresas de turismo, la cosa que... Y que Cecilia no me parece, no, esperen, la empresa de turismo, el coso, los pasajes, y la señora que vende pastelitos de dulce en la puerta, y los que ponen los cestos de mimbre y los que hacen los alfajores regionales, pues vos tenés un montón de economía popular, informal, alrededor de los servicios de turismo, muy importantes en la Argentina, en todas las regiones de la Argentina. Todo eso te queda golpeado en forma inmediata por la pandemia. Entonces, recuperar esos lugares, llegar con el bono ahora para poder salir y poder ir formalizando de alguna manera la economía popular, que tiene un peso muy importante en la Argentina, así como el camino de ir convirtiendo los planes en trabajo registrado.
creo que son caminos que tienen que ir dando buenos resultados, ¿no? Bueno, en eso estamos. ¿Algo más que les haya quedado a ustedes? Nada, clarísimo. Agradecerte, Vilma. Bueno, no, y yo agradecerles. Yo tengo 3 hijos, los amo fuerte, pero no sé, yo quiero pero de corazón les digo, el futuro son ustedes, no somos nosotros. Yo ya viví lo que tenía que vivir, tengo un montón de cosas que hacer, pero todo está en las manos de ustedes. Esto significa, si ustedes no se entusiasman con un mundo mejor y más justo, estamos jorobados. Si no se entusiasman con defender los derechos de las mujeres y las diversidades, si no, es ahí. Entonces, hablar con ustedes siempre es parte de eso que uno dice, es el futuro. Yo ya di una parte, seguramente podré dar y voy a ir dando, por favor. Pero si no agarran ustedes, lo mejoran, nos critican lo que tienen que criticar, vienen con las nuevas ideas, es eso lo que les va a dar futuro a esta Argentina. Así que es todo ustedes, y para mí siempre es hermoso hablar con ustedes, así que un gusto. Gracias por venir. No, gracias. También, para cerrar, queremos agradecerle a la cooperadora que nos ha adquirido algunos cables, así que gracias. Y también a la gestión por cedernos el Salón de Banderas. Hoy cambiamos de escenario. Qué hermoso. Inauguraste Sí, el ciclo en el Salón de Banderas. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Esperemos que sea pronto. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Hermoso. Chau.